Aquella noche, la ciudad parecía más silenciosa de lo normal. Las luces del restaurante La Corona de Mármol brillaban con un tono cálido, casi engañoso, como si intentaran ocultar lo que estaba a punto de suceder. Era el lugar favorito de los ricos que buscaban sentirse importantes, un sitio donde las mesas nunca tenían polvo. El vino jamás era mediocre y los secretos siempre encontraban un rincón cómodo donde esconderse. Y fue allí donde Eduardo del Valle, uno de los empresarios más admirados y más envidiados del país, comenzó a darse cuenta de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Eduardo entró con paso firme pero cansado. A sus 59 años ya no caminaba como antes. Ningún multimillonario admite que le duele la espalda, pero a él ya le daba igual. Había llegado a esa etapa en la que el dinero compra descanso, pero no paz. Se sentó en su mesa reservada, como todos los viernes, y miró alrededor con una especie de inocencia amarga. Era rutinario, pero algo en el aire. Esa noche tenía una textura distinta. Frente a él estaba Verónica, su esposa, una mujer que sabía sonreír cuando quería, pero que también sabía destruir a alguien con una sola mirada. Aquella noche no sonreía. Lo observaba con una mezcla de cansancio y fastidio, como si estuviera obligada a compartir la mesa con un desconocido. «Llegas tarde», dijo ella. «Sin mucho interés. Problemas en la reunión», respondió él, quitándose el abrigo. No quiso entrar en detalles. Tampoco ella preguntó. El mesero se acercó casi de inmediato. Un hombre joven, elegante, con la postura rígida de quien conoce los secretos de todos los clientes, pero jamás dirá una palabra sin permiso. «Buenas noches, señor del Valle», saludó inclinando apenas la cabeza. «Su mesa está lista como siempre. ¿Desean ordenar ya?» Eduardo abrió la carta pero la cerró enseguida. No tenía hambre, aunque tampoco podía explicarlo. En los últimos meses, cada vez que comía en ese restaurante, algo en su cuerpo reaccionaba de manera extraña. Mareos, sudores fríos, una especie de niebla mental que lo acompañaba por horas. Los médicos no encontraban nada, por supuesto. «Estrés», decían. «Cansancio acumulado», repetían. «Qué conveniente. Lo de siempre», ordenó él finalmente. Con un tono automático, el mesero asintió y se retiró. El ambiente era elegante. Sí, pero esa noche había algo incómodo filtrándose entre los manteles blancos y las velas cuidadosamente colocadas. Verónica miraba su copa de vino sin tocarla. Eduardo observaba sus manos, temblándole un poco. Él siempre había sido un hombre fuerte, seguro, pero aquel temblor era nuevo. «¿Te encuentras bien?», preguntó Verónica, aunque lo dijo más por obligación que por preocupación real. «Sí, solo cansado». Ella no insistió. Y eso, justamente eso, fue lo que más le dolió. El silencio entre ellos se volvió espeso. La pareja llevaba meses viviendo en una especie de tregua incómoda, compartían techo pero no vida. Y aunque nadie lo decía en voz alta, había rumores. Rumores de traición, rumores de dinero moviéndose de cuentas en secreto, rumores de que el matrimonio estaba sostenido únicamente por la imagen pública. Él lo sabía, ella también, pero ninguno se atrevía a romper la ilusión. La comida llegó poco después, o mejor dicho, la diminuta porción de comida que siempre servían en aquel restaurante de lujo. Un plato minúsculo, perfectamente decorado, que parecía más una burla elegante que una cena real. Eduardo lo observó con desconfianza. Esa vez, la sensación fue más fuerte. Algo en su interior dijo, «No lo comas», pero no hizo caso. Porque cuando uno cree que controla su mundo, también cree que nada malo puede tocarlo. Tomó el primer bocado, y ahí fue cuando el mesero regresó. Pero esta vez, su rostro no tenía la neutralidad profesional de siempre. Se acercó con cautela, inclinándose hacia Eduardo, como si estuviera a punto de decirle algo que no debía escuchar nadie más. «Señor del Valle», susurró apenas audible, «tengo que advertirle algo». Eduardo se congeló. Verónica levantó las cejas, claramente molesta. «¿Advertirle?», preguntó con frialdad.
¿Advertirle de qué? El mesero tragó saliva, miró a Verónica, luego a Eduardo, y finalmente volvió a bajar la voz. Hoy llegó un mensaje para usted. No sé de quién. Era un sobre pequeño. En él decía, entrégalo cuando empiece a comer. Eduardo sintió un escalofrío. Verónica se tensó. ¿Y qué dice ese mensaje?, insistió ella, ahora visiblemente irritada. El mesero sacó un sobre blanco del bolsillo interno de su chaleco, lo dejó sobre la mesa con manos temblorosas. Solo, tómelo, señor. Yo no sé nada más. Y se marchó casi corriendo. El sobre era pequeño, del tamaño de una nota de recibo. Eduardo lo tomó, dudando. Verónica estiró la mano, tratando de arrebatárselo. Déjame ver. No, dijo él suavemente, alejando el sobre. Primero yo. Su corazón golpeó en su pecho como un tambor. Abrió la carta. Dentro había solo una frase, una única frase que hizo que el mundo se le viniera abajo. No sigas comiendo. No confíes en la mujer que tienes enfrente. El silencio se volvió un animal gigantesco entre los dos. Eduardo levantó la mirada. Verónica lo miraba fijamente. ¿Qué dice?, preguntó ella, con una voz tan firme que parecía ensayada. Eduardo no respondió inmediatamente. No podía. La frase seguía repitiéndose en su mente una y otra vez. No confíes en la mujer que tienes enfrente. Ella, Verónica, su esposa desde hacía casi 15 años. Pero, ¿de verdad podía ser ella? El veneno no era algo que uno imagina así como así. Era demasiado grave, demasiado oscuro, demasiado personal. Aún así, algo en la mirada de Verónica, esa dureza fría, ese gesto de fastidio transformado en irritación defensiva, ese pequeño destello de miedo, lo dejó helado. Eduardo, repitió ella más despacio. ¿Qué dice el mensaje? No supo qué responder, porque en ese momento el mareo llegó. Pero no uno leve, no esa molestia habitual después de una comida pesada. No, esta vez fue como si su visión se cerrara alrededor de los bordes, como si una sombra espesa se deslizara sobre él. Era diferente, era inmediato, era químico. Su respiración se aceleró. El corazón golpeó con violencia. La garganta se cerró apenas por un segundo. Y entonces, una idea lo atravesó como una lanza. Esto no es casualidad, esto no es estrés, esto no es cansancio, esto es veneno. Verónica se levantó en seco. ¿Eduardo? Eduardo, ¿qué te pasa? Pero su tono no era de preocupación desesperada, era más parecido a sorpresa, o peor aún, frustración. Él intentó ponerse de pie, pero la mesa le bloqueó el movimiento, la vista se le nubló. Los sonidos del restaurante se distorsionaron, y en ese estado, una sospecha empezó a germinar pequeña pero firme, como una semilla oscura plantada en tierra húmeda. ¿Y si realmente era ella? ¿Y si esta cena no había sido casual? ¿Y si este plato tan pequeño, tan elegante, tan aparentemente inofensivo, era parte de algo mucho más calculado? Las palabras del mensaje volvían como un eco insistente. No confíes en la mujer que tienes enfrente. Él trató de respirar hondo, pero el aire casi no entraba. Se agarró del borde de la mesa. Un pensamiento final cruzó por su mente. Tan rápido como un relámpago. ¿Quién envió la nota? ¿Y cómo sabía lo que estaba pasando? Porque si alguien había querido advertirlo, eso significaba que alguien estaba observándolo. Y si alguien estaba observándolo, no estaba solo en aquella guerra silenciosa. La oscuridad le rozó los párpados, pero no llegó a cerrarlos. La voz de Verónica, ya sin máscara, soltó un susurro que él apenas pudo distinguir. No debía ser hoy. Y ese murmullo fue suficiente para que Eduardo entendiera que la frase del sobre no era una advertencia paranoica, era una verdad brutal, una verdad servida como el plato de esa cena. Justo frente a él,
La conciencia de Eduardo flotaba como una hoja atrapada entre dos corrientes. Una lo arrastraba hacia la oscuridad, pesada y amarga, mientras la otra lo sostenía a fuerza de puro instinto. No sabía si iba a desmayarse, si se estaba muriendo o si simplemente su cuerpo estaba agotado de meses de algo que, ahora lo entendía, nunca fue estrés. Verónica seguía allí, de pie, mirándolo con esos ojos que ya no recordaba como amorosos. Había pasado demasiado tiempo desde que ella lo miró sin cálculo, sin ese brillo artificial que usaba cuando estaban en público. Pero ahora que la máscara parecía caer, había algo más profundo revelándose en sus pupilas, una mezcla de sorpresa, rabia y temor. No era preocupación, nunca había sido preocupación. El murmullo que ella dejó escapar no debía ser hoy. Seguía golpeando en su cabeza como una piedra arrojada repetidamente contra una puerta. No debía ser hoy. ¿Qué? ¿El desmayo? ¿La reacción? ¿El efecto del veneno? El corazón de Eduardo latía con violencia. Intentó moverse, pero sus piernas temblaron. Las luces del restaurante parecían bailar, distorsionarse, estirarse como reflejos sobre agua turbia. Pero entonces apareció de nuevo él, el mesero, ese joven delgado, pálido, con ojos que habían perdido la seguridad que cualquier empleado de un restaurante tan lujoso debía tener. Caminó rápido, como si hubiera estado esperando el momento exacto en que Eduardo comenzara a perder el control. «Señor», susurró, inclinándose hacia él. «¿Está bien?» Verónica giró hacia el mesero con furia. «¡Haz algo! Busca un médico. ¿No ves que se está mareando?» Pero el hombre no se movió, no fue a buscar ayuda, no llamó a nadie, solo se inclinó más, acercando su boca al oído de Eduardo, y su voz cambió. Dejó de sonar a empleado obediente. Se volvió más grave, más urgente. «Escúcheme, señor del Valle, usted no está enfermo. No es cansancio, no es estrés. A usted lo están envenenando. Y lleva meses así, sin saberlo». El cuerpo de Eduardo se tensó como si le hubieran arrojado agua helada. El mesero continuó. «No puedo decirle más aquí. La persona que le hace esto está demasiado cerca». Verónica frunció el ceño. «¿Qué estás murmurando ahí?», preguntó con frialdad. Pero el mesero no respondió. Tampoco. Se alejó. Siguió con el rostro tan cerca que Eduardo podía sentir el aliento rápido y nervioso del joven. «Tiene que dejar de comer lo que ella ordena por usted», continuó en un hilo de voz. «Y tiene que recordar cada síntoma, cada mareo, cada vez que se sintió confundido. No es casual. Nada lo ha sido». La palabra «ella» se clavó como un cuchillo entre las costillas de Eduardo. Él giró ligeramente el rostro hacia Verónica. Ella parecía más tensa que indignada. «¿Qué te está diciendo ese idiota?», le exigió. «Eduardo, mírame». Pero él no podía, porque por primera vez en años tenía miedo de mirarla de verdad. El mesero deslizó discretamente algo bajo la servilleta de Eduardo. Un movimiento tan pequeño que cualquiera podría haberlo confundido con un simple ajuste del mantel. «Esto es para usted», susurró. «Léalo cuando esté solo. No aquí». Y se retiró. Verónica lo siguió con la mirada furiosa, pero sin moverse de su sitio. Cuando volvió su atención a Eduardo, su expresión se había endurecido aún más. «¿Qué dice la nota que te dejó antes?», insistió. «¿Qué te está diciendo este mesero? ¿Por qué te habla así?». El mareo se dio un poco, no lo suficiente para sentirse bien, pero sí para pensar con relativa claridad. Eduardo tomó un sorbo de agua. Sus manos temblaban, pero no tanto como antes. No decía nada importante, mintió. Verónica entrecerró los ojos, como una serpiente que evalúa si vale la pena atacar. «No me mientas». Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, él la sostuvo la mirada sin bajar la cabeza, y eso la sobresaltó. «¿Por qué habría de mentirte?», preguntó él, con una voz más firme de la que esperaba.
Ella desvió los ojos un instante. «Porque estás actuando raro», respondió. «Y ese mesero también. No me gusta». Eduardo respiró despacio. Intentó mantener la compostura. Sentía el corazón acelerado, sí, pero ya no solo por el veneno, sino por algo mucho más grande, la sospecha. De pronto, el restaurante ya no parecía acogedor, parecía una trampa, un escenario cuidadosamente preparado. Los pasos de los clientes, antes elegantes, ahora sonaban como amenazas veladas. El murmullo de conversaciones se convirtió en ruido siniestro, y cada mirada, cada gesto parecía tener un significado oculto. Eduardo apoyó la mano en la mesa para incorporarse. «Creo que... quiero irme». Verónica lo detuvo con firmeza. «No», dijo. «No en este estado. Te estás mareando, Eduardo. No puedes conducir». «No voy a conducir», replicó él. «Solo necesito aire». Ella dio un paso hacia él, demasiado rápido, casi desesperado. «No, si sales así, puedes desmayarte. Déjame llamar a alguien. O mejor, volvamos a casa. Allí podrás descansar». La palabra casa cayó sobre Eduardo como una sombra pesada. Su casa, su refugio, el lugar donde había comenzado a sentirse enfermo meses atrás. El lugar donde las comidas, con tanta frecuencia preparadas o supervisadas por Verónica, siempre lo dejaban peor. Y recordó algo más. 3 veces, solo 3, había comido fuera sin ella. En esas 3 ocasiones no sintió mareo. Un detalle que antes no le había parecido importante, pero que ahora brillaba como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. «Eduardo», insistió ella tratando de tocarlo. «Vámonos». «No estás bien». Él retiró su brazo de inmediato. Verónica se quedó congelada. Su expresión cambió lo suficiente para revelar algo peligroso. «¿Qué haces?», preguntó ella, en un tono que intentaba ser suave, pero que no lograba ocultar el filo. «Solo quiero ayudarte». Eduardo tragó saliva. «Estoy bien», mintió otra vez. «Solo necesito un minuto». Ella apretó la mandíbula. «No tienes por qué actuar así conmigo». Pero él ya no escuchaba. Su mente estaba en marcha. Recordaba, atando hilos, conectando lo que antes no veía. Los médicos, los fármacos que ella insistía en que tomara, las comidas especiales que ella preparaba, los tindos viajes cancelados para que no te canses, las excusas, las discusiones, la distancia emocional, todo encajaba demasiado bien. Por primera vez, la voz de su intuición, esa que había ignorado tantas veces, habló con claridad. Te quieren débil, te quieren confundido, te quieren incapaz de reaccionar. Eduardo volvió a mirar a Verónica, pero ya no buscaba respuestas, buscaba mentiras. Ella se dio cuenta y bajó la mirada. Un detalle simple, pequeño, pero devastador. La mujer que nunca bajaba la mirada ante nadie, lo hizo esa noche. «Verónica», comenzó él con la voz quebrada. «No empieces», respondió ella rápidamente, como si supiera lo que venía. «No vamos a tener esta conversación aquí». Pero el miedo ya había tomado forma en su pecho, porque mientras la voz de Verónica hablaba, justificaba, negaba, él sintió algo frío bajo su servilleta. El objeto que el mesero había dejado. Lo tomó con disimulo. Parecía un frasquito pequeño. Té vidrio, con un polvo casi imperceptible. Sus dedos temblaron. Verónica lo observó. Observó el movimiento, y en su rostro apareció un gesto que Eduardo jamás olvidaría. No fue sorpresa, no, fue alivio. No fue confusión, fue pánico. No, pánico puro, desnudo, casi infantil. Como si hubiera visto su plan desmoronarse frente a sus ojos. «¿Qué tienes ahí?», preguntó ella con un hilo de voz. Eduardo cerró la mano sobre el frasco. «Nada», respondió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ella le tenía miedo. El poder cambió de manos, la dinámica de años se quebró, el silencio regresó. Pero esta vez no estaba entre ellos. Estaba dentro de ella, y en ese silencio,
Eduardo comprendió algo que lo golpeó más fuerte que cualquier mareo. Ella no estaba actuando sola. Había algo más, alguien más, una sombra más grande detrás de todo, alguien que conocía sus rutinas, sus hábitos, sus vulnerabilidades, alguien que, desde la oscuridad, movía los hilos con precisión quirúrgica. ¿Quién era? Aún no lo sabía, pero sí sabía una cosa. Esa noche no podía volver a casa, ni con Verónica, ni detrás de ella. El veneno no era lo más peligroso. Lo más peligroso era quién lo administraba y quién le había enseñado a hacerlo. La noche envuelve a la ciudad como un manto húmedo y pesado cuando Eduardo finalmente sale del restaurante. El aire frío golpea su rostro, devolviéndole un poco de lucidez. Pero también le recuerda que algo dentro de él sigue mal, algo que vibra con un dolor extraño, como si su sangre estuviera cansada de luchar. Camina despacio, casi tambaleando, pero cada paso lo aleja de Verónica, que se había quedado en la puerta del restaurante, insistiendo en acompañarlo. Él se negó, insistió en que solo necesitaba aire. Ella lo observó irse con un gesto que mezclaba rabia y temor, pero no lo siguió. Y ese simple detalle fue como una clave que encajó en un rompecabezas antiguo, porque Verónica nunca lo dejaba solo cuando estaba enfermo, nunca, no cuando se mareaba, no cuando se agitaba, no cuando tenía esas lagunas de memoria, pero esta vez lo dejó ir. No por amor, no por preocupación, sino porque estaba asustada, asustada de que él descubriera todo. Eduardo aprieta el frasco que el mesero le entregó. Siente el vidrio frío contra su palma sudorosa. El objeto es pequeño, pero pesa como si cargara dentro todas las respuestas que no quiere escuchar. Cruza la calle y se aleja del bullicio, buscando un lugar más silencioso. Una sombra lo envuelve cuando se detiene bajo un poste apagado, como si la propia ciudad quisiera ocultarlo. Respira hondo y mira alrededor. Nadie lo sigue, nadie observa. Entonces abre la mano. El frasquito parece aún más siniestro en la penumbra. Es de vidrio transparente o casi transparente. Contiene un polvo, un residuo, apenas un rastro blanquecino pegado al fondo. Se pregunta si debería abrirlo. Una parte de él quiere hacerlo inmediatamente, comprobar su olor, textura, algo que confirme lo que teme. Pero otra parte, la más sensata, la más aterrada, murmura que no se envenena a sí mismo para comprobar un veneno. Y entonces la voz del mesero regresa a su mente. No coma lo que ella ordena por usted. No tome nada que ella prepare. Usted ha sido envenenado durante meses, Eduardo. Cierra los ojos. Meses. Meses de mareos sin explicación. Meses de dolores punzantes. Meses de cansancio repentino. Meses de pérdida de memoria. Meses en los que él se había sentido culpable por pensar que Verónica exageraba en sus cuidados. Meses en los que él creyó que su matrimonio estaba fallando, porque él estaba emocionalmente ausente, pero ahora empezaba a ver las señales con brutal claridad. La primera señal apareció 3 meses atrás, cuando Eduardo despertó una mañana incapaz de recordar la noche anterior. Verónica le dijo que había trabajado hasta tarde y que se quedó dormido en el sofá. Él no recordó eso, no recordó nada, solo un vacío negro, como si alguien hubiera arrebatado una página de su vida. Esa fue la primera laguna. La segunda llegó una semana después. Estaban cenando. Ella le sirvió un plato de sopa caliente, y en cuanto terminó la mitad, sintió el mismo mareo que lo había golpeado esta noche. Creyó que era el estómago. Creyó que era estrés. Verónica insistió en que tomara una medicina que ella misma buscó en el cajón del baño. Una pastilla pequeña, sin marca reconocible, que según ella era para asentar la digestión. La tomó. Media hora después, la somnolencia fue tan fuerte que no pudo mantenerse de pie.
Verónica. Lo guió a la cama, y él no recordó nada más. A la mañana siguiente se sintió vacío por dentro, y ella dijo que solo necesitaba descansar, que había dormido 12 horas seguidas. 12 horas. 12. No era normal, nunca lo había sido, pero él no cuestionó nada. Hasta ahora. Eduardo abre los ojos y continúa caminando. No quiere volver a casa, no así, no con Verónica esperando, no con la duda quemándole el pecho, y sobre todo, no sabiendo que si cruza la puerta podría no salir de nuevo. Entonces su teléfono vibra. Un mensaje. Es de Verónica. ¿Dónde estás? Voy para allá. No puedes quedarte solo. La frase lo paraliza, no por lo que dice, sino por lo que implica. Verónica siempre ha sido controladora, sí, celosa también. Pero hay algo más detrás de ese mensaje, algo que por primera vez él interpreta con claridad. No es preocupación, es vigilancia. Eduardo guarda el teléfono sin responder y se adentra en un pequeño callejón que conecta con una calle secundaria. No hay mucha gente allí, solo el sonido de un auto lejano y el murmullo apagado de los bares de la zona. Se detiene junto a un contenedor metálico y se sienta en un borde bajo de cemento, respirando profundamente. El veneno. ¿Quién podría haberle dado eso a Verónica? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué alguien querría eliminarlo lentamente? Porque sí, eso era. Un veneno de administración lenta, uno que no mata de inmediato, sino que deteriora, que confunde, que desgasta las defensas del cuerpo, que hace que cualquier crisis parezca un accidente. Y él, un hombre rico de negocios con enemigos, con un matrimonio frío, era el blanco perfecto. Eduardo piensa en cada persona cercana, en su socio Alberto, con quien tuvo un desacuerdo fuerte hace un año, en su sobrino Matías, siempre ansioso por recibir una herencia anticipada, en ex empleados que salieron resentidos, en rivales de negocios que lo verían caer con gusto. Pero hay una verdad más amarga que ninguna. El que más cerca está, hace más daño. Y esa persona era Verónica, una mujer a la que él amó, a la que dio todo, a la que permitió entrar en su vida cuando ya tenía el corazón cansado, una mujer que usó su dolor, su soledad y su deseo de una familia para acercarse sin que él lo percibiera. Ella, ¿podría haber planeado todo desde el inicio? Los recuerdos regresan como golpes. El día que se conocieron, ella se mostró interesada desde el primer minuto, demasiado interesada, demasiado preparada, como si supiera quién era él antes de que se lo dijera, como si alguien más, le hubiera dicho todo. Eduardo aprieta los dientes. Habrá estado siendo manipulado desde el principio. La idea lo devora por dentro. Entonces escucha pasos. Se tensa. Una figura se acerca por la entrada del callejón. Eduardo se levanta rápido, con el instinto en alerta. Pero cuando esa figura se ilumina brevemente bajo un cartel neón, reconoce al mesero del restaurante. Es él. El hombre se acerca con cautela, como si temiera ser seguido. «Señor del Valle», susurra. «No tenía de otra que buscarlo. Por favor, escúcheme». Eduardo da un paso atrás, desconfiado. «¿Quién eres?», pregunta. «¿Por qué me estás ayudando?». El mesero respira profundamente, como quien está a punto de soltar un peso que ha llevado demasiado tiempo. «Mi nombre es Iván, y no lo estoy ayudando por dinero. Lo estoy ayudando porque usted es el próximo en la lista». Eduardo siente cómo la piel de su nuca se eriza. «¿La lista?», pregunta apenas audible. Iván asiente. «Sí, usted no es el único. Antes hubo otro hombre, joven, heredero de un fondo familiar importante. Murió hace 6 meses. Supuestamente fue una complicación cardíaca repentina. Pero yo vi a la misma persona administrarle algo en su bebida. La misma persona que hoy estaba con usted». Eduardo siente que el frío de la noche se mete en sus huesos. «¿Verónica?», susurra
Iván baja la mirada. Ella fue cómplice, pero no es la mente detrás de todo. Ella sigue órdenes, y la persona que da esas órdenes está mucho más cerca de lo que usted cree. El corazón de Eduardo se acelera. ¿Quién?, pregunta con urgencia. ¿Quién está detrás? Iván levanta la mirada lentamente. Alguien que conoce sus cuentas, sus bienes, sus movimientos. Alguien que se beneficia si usted desaparece. Alguien que fingió estar de su lado, mientras le quitaba todo poco a poco. Alguien que lleva años esperándolo. Eduardo siente el golpe antes de escuchar el nombre, su propio sobrino. Matías, el mundo se detiene. El aire parece espesarse, volverse sólido. Matías, el mismo que cenó en su casa tantas veces, el mismo que lloró cuando murió su padre, el mismo que él ayudó a criar, financiar, apoyar. ¿Él quería verlo muerto? Eduardo se queda sin palabras. Iván continúa. Verónica trabaja para él desde antes de conocerlo a usted. Ella lo sedujo, lo aisló, le ganó la confianza. Y cuando él le dio la orden, comenzó el envenenamiento, lento, indetectable, perfecto. Eduardo lleva ambas manos a la cabeza. Era demasiado real, demasiado cruel. Pero lo peor es que todo encajaba, cada visita de Matías, cada conversación sobre la salud de Eduardo, cada sugerencia de cambiar testamentos, inversiones, propiedades, todo. Iván da un paso hacia él. No hay tiempo, dice en voz baja. Ellos van a buscarlo. Verónica ya lo está haciendo. Matías también. Usted debe decidir ahora mismo qué hará. Eduardo respira hondo. El dolor en su estómago late, pero algo más late también. Una decisión, una transformación. El miedo está allí, sí, pero junto a él una determinación feroz comienza a nacer. No voy a morir esta noche, dice Eduardo finalmente, y no voy a dejar que ellos ganen. Iván asiente. Entonces prepárese, porque lo que viene será mucho más oscuro que lo que ha visto. La noche parecía más espesa que antes, como si la oscuridad supiera que algo estaba a punto de romperse. Eduardo sigue junto a Iván, escondido entre callejones silenciosos, lejos del restaurante, lejos de Verónica, lejos de todo lo que hasta hace pocas horas creía seguro. El nombre de Matías todavía retumba en su cabeza como un eco que no se apaga. Su sobrino, su sangre, la única familia que él había protegido cuando todos le dieron la espalda. Y ahora descubría que ese muchacho, al que él había apoyado desde niño, había sido capaz de planear su muerte con una frialdad absoluta. ¿Por qué Matías haría algo así?, pregunta Eduardo con un hilo de voz, casi temiendo la respuesta. Iván mira alrededor antes de hablar, asegurándose de que nadie lo siga. Él tiene una deuda enorme, explica en voz baja. Una deuda peligrosa. Y las personas a las que les debe dinero no perdonan. Él necesitaba una salida. Y la salida era usted. Eduardo cierra los ojos, sintiendo el peso de una traición que duele más que cualquier veneno. Yo lo ayudé siempre, susurra. Siempre estuve ahí. Iván asiente con amargura, y precisamente por eso lo escogió a usted, porque confiaba en él, porque nunca sospecharía, porque su caída sería limpia, sin sospechas, y él heredaría todo. La palabra heredar le provoca un escalofrío. El plan era perfecto. Piensa, un plan que solo podía venir de alguien que conocía su vida desde dentro. Mientras caminan, las luces pasan a volverse más escasas. Llegan a una zona industrial, silenciosa y casi abandonada. Allí, Iván se detiene junto a un pequeño contenedor metálico y se apoya en el borde. Necesito que lo entienda, dice. Yo no soy un héroe. Solo decidí actuar porque no quería ver otra muerte como la de aquel joven, y porque, hace una pausa, como conteniendo algo doloroso,
porque la persona que murió hace 6 meses era mi hermano. Eduardo siente cómo se le aprieta la garganta. ¿Tu hermano también fue envenenado?, pregunta. Iván afirma con la cabeza, con los ojos brillantes por la rabia contenida. Él confiaba en la misma gente equivocada. Se enamoró de la mujer equivocada. Y cuando yo intenté ayudarlo, ya era tarde. Murió sin saber lo que le habían hecho. Un silencio pesado cae sobre los dos. Eduardo piensa en Verónica, en cómo ella entró en su vida, en cómo lo conquistó rápidamente, en cómo se volvió indispensable, en sí, cómo lo debilitó poco a poco. Cada gesto suyo ahora le parecía una mentira, cada caricia una manipulación, cada mirada un cálculo frío. Matías la contrató, ¿verdad?, pregunta Eduardo. Iván aprieta los labios. No solo la contrató. Ella es su pareja desde antes de conocerlo a usted. Son socios. Trabajan juntos para cazar herencias. Usted fue su objetivo desde el inicio. La traición es tan profunda que duele físicamente. Eduardo respira hondo, intentando procesar la magnitud de lo que escucha. Él, un hombre que había luchado toda su vida para conseguir una fortuna limpia, estaba a punto de perderlo todo, por confiar en la persona equivocada. ¿Qué hago ahora?, susurra. ¿Cómo me protejo? Iván se inclina hacia él, con una seriedad nueva en el rostro. Lo primero es desaparecer esta noche. No vuelva a su casa. No vuelva a su oficina. No hable con nadie. Matías y Verónica seguirán buscándolo, porque necesitan terminar el plan. Si usted aparece muerto mañana, su muerte parecerá un accidente, un fallo cardíaco, una caída, cualquier cosa. Eduardo siente un vértigo interior. ¿Y si voy a la policía? Iván niega de inmediato. No tiene pruebas suficientes. Y ellos tienen contactos, dinero, influencia. Podrían girar todo en su contra y hacer que usted parezca un paranoico. No, señor del Valle. Antes de buscar justicia, necesita sobrevivir. La palabra sobrevivir se clava en su mente. Nunca pensó que a sus 60 años tendría que pensar en escapar de su propia familia. Eduardo aprieta los puños. ¿Qué más sabes de Matías?, pregunta. Iván respira profundo, como si el tema lo atormentara. Matías no es el muchacho amable que aparenta. Está involucrado con personas peligrosas, traficantes de información, falsificadores, gente que maneja dinero sucio. Él no es un simple heredero impaciente. Es alguien que ve a las personas como recursos. Y su recurso es usted. Eduardo siente un nudo en el estómago. No solo había sido traicionado, había sido estudiado, manipulado y usado. Él llegó demasiado lejos, dice finalmente. Iván lo mira. No, señor. Él todavía no ha llegado tan lejos como piensa. Él no quiere solo su dinero. Quiere destruir su reputación, quedarse con su empresa, ocupar su lugar en el mundo. No es codicia. Es ambición ciega. Eduardo siente cómo la rabia comienza a desplazar el miedo. Una rabia silenciosa, profunda, que llevaba años dormida. ¿Qué pasó hoy en el restaurante?, pregunta. ¿Por qué Verónica estaba tan nerviosa? Iván mira a su alrededor, asegurándose otra vez de que nadie los observe, porque la dosis de hoy era más alta. Era la última fase. Usted debía desmayarse esta noche, o perder el conocimiento camino a su casa. Ella fingiría pedir ayuda, pero la ayuda llegaría tarde, muy tarde. Eduardo traga saliva, sintiendo un frío duro correr por su columna. Era eso, así planeaban matarlo, sin sangre, sin ruido, sin sospechas. Como quien deja que un viejo se desvaneciera por cansancio, pero él no era un viejo, no era un hombre quebrado, y ahora estaba despierto. Eduardo mira a Iván fijamente. Dime la verdad, pide. ¿Todavía estoy envenenado? Iván observa sus ojos, como buscando señales. Sí, responde con honestidad brutal, pero no está en dosis letal. Lo han debilitado, pero no lo han roto. Si aguanta unas horas, podemos llevarlo a alguien que puede ayudar. Un médico que no hace preguntas,
y que sabe reconocer sustancias de este tipo. Eduardo asiente. Llévame. Iván hace un gesto, invitándolo a caminar más profundo por la zona industrial. Pero cuando dan unos pasos, Eduardo se detiene. Iván. ¿Sí? ¿Tú crees que ellos saben que estoy vivo? Que estoy huyendo. Iván hace una expresión oscura. Si Matías es quien creo que es. Sí, ya lo sabe. Un escalofrío recorre el cuerpo de Eduardo. ¿Cómo? Iván suspira, porque Verónica te está rastreando. Y Matías también. Ellos no te dejarán escapar así de fácil. No se detendrán hasta encontrar lo que quieren, tu muerte o tu firma. Eduardo aprieta los dientes. La noche de pronto parece más silenciosa, demasiado silenciosa. Y entonces Iván se gira abruptamente. Tenemos que movernos, dice con urgencia. No estamos solos. Eduardo mira hacia el final del callejón y ve una silueta, una figura quieta observándolos, esperando. La sombra del heredero ya los había alcanzado. La figura al final del callejón parecía una mancha desprendida de la noche, quieto, imposible de distinguir. Solo dos sombras por ojos, fijas en Eduardo e Iván. No se movía, no decía nada, pero el alma simple hecho de que estuviera allí significaba que el tiempo se había acabado. Iván reaccionó primero. «¡Vámonos!», susurró, tomando a Eduardo por el brazo. Pero Eduardo clavó los ojos en aquella silueta inmóvil. Algo dentro de él entendió que el peligro no era futuro. Era presente, inmediato. El cazador ya estaba ahí, y no iba a perder tiempo. La figura dio un paso, uno solo, suficiente, para que la luz tenue del cartel neón revelara algo metálico brillando en su mano. No era un arma larga, era peor, un bisturí, pequeño, silencioso, mortal. En manos expertas, Iván tiró con más fuerza. «Eduardo, ahora». Los dos comenzaron a correr por el callejón estrecho. Eduardo sentía el corazón golpearle las costillas, no solo por el veneno que seguía circulando en su sangre, sino por el terror primitivo de saber que alguien lo quería muerto. Esa misma noche, detrás de ellos, pasos rápidos, precisos, fríos. El eco golpeaba contra las paredes como un metrónomo de muerte. Eduardo se apoyó en la pared para ganar impulso, respirando con dificultad. Su visión se nubló por un segundo, pero Iván lo sostuvo. «Ya casi», prometió. «Falta poco. Aguante». Siguieron avanzando por un pasillo industrial vacío, iluminado solo por bombillas amarillas parpadeantes. Cada sombra parecía moverse, cada rincón ocultaba posibilidades siniestras. El aire olía a óxido y humedad, y a algo más, a desesperación. «¿Quién es?», preguntó Eduardo mientras corrían. «¿Matías mandó a alguien?». Iván respiraba agitadamente. «No es cualquiera», respondió. «Ese hombre es un ejecutor. Trabaja con Matías desde hace años. Él se encarga de limpiar los problemas. Y ahora, tú eres el problema». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Un ejecutor. Alguien entrenado no para intimidar, sino para finalizar. Doblaron una esquina y entraron en un corredor más ancho que daba a un pequeño estacionamiento abandonado. Una fila de autos viejos, oxidados, los observaba como testigos silenciosos de un drama que no querían presenciar. Iván se detuvo. «Por aquí», indicó, señalando un vehículo gris sin matrícula. Pero antes de llegar, un sonido cortó el aire, una risa baja, humana, cercana. Eduardo se giró. El ejecutor estaba allí, a unos 10 metros, parado con la tranquilidad de quien sabe que tarde o temprano alcanzará a su presa. «Señor del Valle», dijo con una voz pausada, casi educada. «Debería haber vuelto a casa. Hubiera sido más fácil para todos». Eduardo sintió el estómago apretarse. «¿Matías te envió?», dijo con ira contenida. El ejecutor inclinó la cabeza. «Matías, Verónica, nombres irrelevantes», respondió. «Solo cumplen su papel». «El suyo termina hoy». Eduardo dio un paso atrás.
Iván se colocó frente a él como un escudo improvisado. «No va a tocarlo», dijo Iván con valentía temblorosa. El ejecutor lo miró con desdén. «Tú ya hiciste bastante. Interferiste una vez. No interferirás de nuevo». En un movimiento casi imperceptible, el ejecutor avanzó. Iván reaccionó lanzándose hacia él. El choque fue brutal. El ejecutor lo esquivó como si hubiera anticipado cada movimiento. Su brazo se movió en un arco perfecto. El bisturí brilló por un instante, y un corte silencioso apareció en el hombro de Iván. Iván cayó de rodillas, apretando la herida con los dientes apretados. «¡Corre, Eduardo!», gritó con desesperación. Pero Eduardo no podía. Algo dentro de él se negaba a dejar a Iván allí. No después de todo lo que le había revelado. No después de haberlo salvado una vez. El ejecutor avanzó hacia Iván. Eduardo reaccionó con el corazón, no con la razón. Tomó un pedazo de tubo oxidado del suelo y lo agitó como si fuera un arma. «¡Aléjate de él!». El ejecutor se detuvo y giró la cabeza con lentitud, evaluándolo. Luego dejó escapar una sonrisa torcida. «Admirable», dijo. «Inútil, pero admirable». Y avanzó hacia Eduardo. La adrenalina apagó el mareo. Eduardo agitó el tubo, pero el ejecutor lo esquivó con facilidad, moviéndose como una sombra disciplinada. Tomó a Eduardo del brazo, torciéndolo con una precisión dolorosa. El tubo cayó al suelo. Eduardo cayó con él. El ejecutor inclinó la cabeza y acercó el bisturí al cuello de Eduardo. «Matías dijo que fuera rápido», susurró. «Pero yo prefiero que entiendas por qué mueres». Eduardo sintió el filo rozarle la piel. El corazón le latía como un tambor desesperado. Pensó en todo lo que tenía que decir, en todo lo que aún no había hecho, en toda la verdad que había descubierto. Pensó en Matías y pensó en Verónica y sintió rabia, pura rabia viva. El ejecutor tensó el brazo, pero entonces algo estalló. Un golpe seco, un crujido, un grito ahogado. El ejecutor cayó hacia adelante. Iván, sangrando con el rostro pálido, sostenía una piedra grande envuelta en su camisa. «¡No lo toques!», jadeó. El ejecutor cayó de lado, mareado por el golpe. Su bisturí rodó hacia la oscuridad. Iván se desplomó de rodillas, respirando con dificultad. Eduardo, temblando, lo tomó del brazo. «¡Iván! ¡Iván, aguanta!». El ejecutor intentó levantarse, pero su equilibrio estaba roto. Aún así, sus ojos seguían llenos de ese brillo asesino. «No terminaron», murmuró con voz grave. «Él los encontrará. Él siempre encuentra». Iván apretó los dientes, tomando fuerzas de un lugar que ni siquiera él sabía que tenía. «Sube al auto», ordenó. «¡Rápido!». Eduardo ayudó a Iván a caminar. Abrieron el auto gris y lo empujaron dentro. Eduardo tomó el volante con manos temblorosas. El ejecutor, desde el suelo, murmuró algo que heló la sangre de Eduardo. «Matías, ya sabe que escapaste». Eduardo encendió el motor. «Que venga», susurró. «No voy a morir esta noche». El auto rugió y salió disparado del estacionamiento, dejando atrás al ejecutor aturdido, al callejón oscuro y al primer intento directo de asesinato. Mientras se alejaban, Iván apretó el hombro herido y murmuró: «Esto recién empieza». Y Eduardo entendió que tenía razón, porque ahora no solo huían, ahora llevaban algo que Matías nunca permitiría: la verdad y un testigo vivo. El motor del auto gris rugía con un temblor extraño, como si también sintiera miedo. Eduardo manejaba con los dedos tensos, los ojos clavados en la carretera mal iluminada que se extendía frente a ellos. Iván respiraba con dificultad en el asiento del copiloto, presionando con fuerza la herida del hombro. La noche era espesa, silenciosa, demasiado silenciosa. Ese silencio que solo aparece cuando algo terrible está por ocurrir.
Eduardo lanzó una mirada rápida a Iván. ¿Aguantas? Iván sonrió, una sonrisa débil, casi quebrada. He vivido cosas peores, murmuró, pero ninguna contra alguien como él. Eduardo apretó el volante. ¿Como quién? Iván suspiró, cerrando los ojos un momento. Matías no es solo un empresario, tampoco solo un heredero. Él es el tipo de hombre que compra silencios, destruye reputaciones y desaparece personas sin dejar rastro. Nadie escapa de él. La frase quedó suspendida en el aire. Como un presagio, Eduardo sintió una punzada en el pecho, no solo por el veneno que aún debilitaba su cuerpo, sino por la crudeza de la verdad. Matías ya había cruzado una línea, había enviado a un ejecutor profesional, y fallar no era una opción para él. Eduardo tragó saliva. ¿Dónde vamos? Iván abrió los ojos lentamente, a un lugar donde Matías no tiene ojos, al menos no tantos. Hay una vieja estación de servicio abandonada a unos 20 minutos. Allí podremos detenernos, limpiarme la herida y pensar qué hacer. Eduardo asintió, pero por dentro algo le advertía que Matías ya estaba un paso adelante. Los faros del auto cortaban la oscuridad mientras avanzaban por una carretera desolada. En los costados, solo árboles oscuros y el murmullo del viento. Eduardo sentía su pulso acelerado, pero trataba de mantener la respiración estable. Tenía que pensar, tenía que mantenerse vivo. De pronto Iván tensó la mandíbula. «Edu, baja la velocidad». Eduardo obedeció. «¿Qué pasa?» Iván señaló el retrovisor. Eduardo miró. Una línea de luces apareció en la distancia, solo dos, pero se acercaban. Rápido. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Es él!» Iván no respondió de inmediato. Observó con atención, respiró hondo y finalmente murmuró: «Si no es él, es alguien peor». El auto detrás de ellos aceleró. Eduardo apretó el volante. «¿Qué hago?» «A la derecha», ordenó Iván. «¡Ahora!». Eduardo giró de golpe hacia un camino secundario cubierto de grava. El auto patinó, pero logró estabilizarse. El vehículo que los seguía dobló detrás de ellos sin dudar. «Nos sigue», dijo Eduardo, la voz temblando. «Claro que nos sigue», respondió Iván. «Matías manda a los mejores, y los mejores no fallan dos veces». Eduardo sintió la adrenalina correrle por las venas. «¿Qué quieren? ¿Qué tanto les importa que yo muera?» Iván lo miró con una mezcla de tristeza y urgencia. «Porque tú eres la única persona que puede destruir a Matías, y él lo sabe». Avanzaron por el camino de grava hasta que los árboles parecían cerrarse sobre ellos. El auto perseguidor seguía detrás, cada vez más cerca. Eduardo sintió un temblor interior. «¡No vamos a llegar!», exclamó. Iván señaló una curva cerrada al final del sendero. «Toma esa curva», susurró. «Y cuando salgas, apaga las luces». Era una locura, pero no tenían otra opción. Eduardo aceleró. El auto botó sobre la grava, levantando nubes de polvo. La curva era peligrosa, estrecha, casi invisible. Eduardo giró el volante con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la parte trasera del auto se deslizaba. Justo al salir de la curva, apagó las luces. Quedaron envueltos en completa oscuridad. Eduardo respiró agitado. El auto perseguidor tomó la curva un segundo después, pero no frenó lo suficiente. Un estruendo rompió la noche. El vehículo chocó contra una estructura metálica, abandonada a un costado del camino. Eduardo aprovechó para acelerar y alejarse, pero Iván no celebró. Su rostro, en cambio, se tensó aún más. «No fue suficiente», murmuró. «¿Cómo que no?», exclamó Eduardo. «¡Nos libramos de él!». Iván negó con la cabeza. Ellos no viajan solos. Como si el destino quisiera confirmarlo, Eduardo escuchó un sonido detrás de ellos, un motor diferente, más fuerte, más rápido. «No», susurró Eduardo. Iván giró la cabeza lentamente. Un segundo vehículo emergía de la oscuridad, sin luces,
como un depredador nocturno. «Eduardo», dijo Iván con voz baja, «ese sí es él». Los dos autos llegaron finalmente a la vieja estación de servicio abandonada. Las ventanas rotas reflejaban la luz de la luna. El lugar estaba cubierto de grafitis, hierbas secas y un silencio incómodo. Eduardo detuvo el auto. Iván lo tomó del brazo. «Escucha», dijo con urgencia, «no hables, no corras, no intentes enfrentarlo. Hará que parezca un accidente o un suicidio. Es especialista en eso». Eduardo tragó en seco. «¿Qué hacemos entonces?» Iván apretó la mandíbula. «No mostrar miedo. Él se alimenta del miedo». Una puerta de auto se cerró a lo lejos. Pasos, lentos, seguros, dominantes. Una figura se recortó en la oscuridad, iluminada por la luna. El hombre llevaba traje negro, impecable a pesar de venir de un camino de tierra. Su postura era erguida, su rostro inexpresivo, pero sus ojos tenían algo que helaba la sangre: paciencia, frialdad, convicción absoluta. El ejecutor original era un arma. Este hombre era un verdugo. Eduardo sintió el corazón aprisionado en su pecho. El hombre habló con una voz tan calmada que era aún más aterradora. «Señor del Valle, su viaje termina aquí». Iván apretó los dientes. «¿Quién eres tú?», preguntó. El hombre sonrió apenas, como quien escucha una pregunta infantil. «Soy el encargado de corregir errores». «¿Y usted?», miró a Eduardo. «Cometió el mayor de todos». Eduardo sintió la garganta cerrar. «¿Cuál error?». El hombre dio un paso más cerca. «Confiar en la persona equivocada», respondió. «Matías nunca perdona. Y lo que usted descubrió tampoco puede permitirse que siga vivo». Eduardo retrocedió instintivamente. El hombre abrió su chaqueta. Eduardo sintió un escalofrío. No llevaba un arma común. Llevaba un frasco, un pequeño frasco transparente, con un líquido dorado. «Reconoce esto, ¿verdad?», susurró el hombre. Eduardo sintió la piel erizarse, el mismo color, la misma densidad, el mismo veneno. El verdugo lo agitó suavemente. «Matías quiere que sea poético. Usted comenzó a morir lentamente, y lentamente debe terminar». Eduardo dio un paso atrás. Iván trató de colocarse delante de él, pero el hombre levantó la mano. «Haga eso otra vez», dijo con serenidad, «y lo terminaré primero a usted». Eduardo sentía el pulso en los oídos. ¿Por qué tanto odio?». El hombre sonrió. «Porque usted es el único obstáculo entre Matías y todo lo que siempre quiso». Un trueno estalló en la distancia, el viento sopló fuerte, la noche contuvo el aliento, y entonces el verdugo dio un paso final. «Es hora, señor del Valle». Eduardo cerró los ojos un instante, sintiendo el mundo comprimirse, pero algo dentro de él despertó, algo que ya no era miedo, era furia, y no pensaba morir en esa estación abandonada. No, esa noche, no así. No por Matías. La oscuridad se volvió más densa, el aire se cortó y la tensión se quebró. En el instante exacto en que alguien más apareció, una tercera voz, una tercera sombra, una tercera fuerza que nadie esperaba. «No te muevas», dijo la voz. «O mueren los tres». El verdugo se congeló. Iván abrió los ojos, sorprendido. Eduardo sintió un escalofrío, porque reconoció la voz, y jamás imaginó verla. Allí, la sombra que emergió desde la oscuridad no pertenecía al verdugo, sino a alguien que Eduardo jamás habría imaginado ver en ese momento de su vida. «No te muevas», repitió la voz. «Suelta el frasco, o disparo». El verdugo, sorprendido, giró apenas la cabeza. Eduardo sintió que el corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo. Reconoció esa voz incluso antes de que la luz tenue revelara su rostro. «Verónica»,
susurró con incredulidad. Sí, allí estaba ella, su esposa, la mujer que había desaparecido sin explicación, la mujer a quien Iván había señalado como parte del plan de Matías. Verónica sostenía un arma con una firmeza que Eduardo nunca le había visto. Sus ojos no temblaban. Su postura era fría, decidida, casi letal. Dije que lo sueltes, repitió. El verdugo sonrió, esa sonrisa torcida que parecía disfrutar el peligro. Matías no me habló de ti, murmuró. ¡Qué sorpresa! Pero Verónica no estaba para juegos. Avanzó una línea, manteniendo la pistola fija en su nuca. Es tu última oportunidad. El verdugo suspiró con un aire casi teatral. Y finalmente dejó caer el frasco al suelo. Rodó hasta detenerse junto al pie de Eduardo. Verónica no bajó el arma. Aléjate de ellos. El verdugo giró la cabeza apenas, mirándola con desprecio. Así que eres la traidora, dijo. La pieza que él no pudo controlar. He visto suficiente, respondió ella, y ya no pienso obedecerlo. Valiente, pero estúpida. Verónica apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno en la estación abandonada. El verdugo cayó de rodillas, con los ojos abiertos de sorpresa. Intentó hablar, pero solo logró un jadeo. Se desplomó lentamente mientras la sangre se extendía bajo su cuerpo. El eco del disparo se desvaneció. El silencio volvió. Pesado, denso. Verónica bajó el arma. Eduardo se quedó inmóvil, sin saber si debía correr hacia ella, abrazarla. «Huir, Eduardo», dijo ella con voz cansada, «tenemos que hablar». El aire entre ellos estaba cargado. Eduardo sentía el peso de todos los interrogantes acumulados en su pecho. Ella dio un paso adelante. «Lo siento», susurró, «por todo lo que te hice». Eduardo respiró hondo. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos ayudaste?» Verónica cerró los ojos, como si aquella respuesta le doliera. «Porque Matías me obligó a desaparecer. Me amenazó. Amenazó a mi familia. Si no seguía sus órdenes, si no te vigilaba, si no conseguía acceso a tus cuentas, él destruiría las vidas de las personas que más amo». Eduardo sintió el estómago hundirse. «¿Y por eso te fuiste sin decir nada?» «Sí», susurró ella. «Tenía miedo, mucho miedo. Matías me obligó a acercarte a ciertos médicos, a ciertos contactos. Él controlaba tus análisis sin que tú lo supieras. Durante meses te fue intoxicando poco a poco». Eduardo la miró, choqueado. «¿Tú me envenenaste?» Verónica abrió los ojos llenos de culpa. «No, yo no puse el veneno, pero sabía que ocurriría. Y no hice nada para impedirlo. ¿Eso me hace culpable?» «Lo sé». Una lágrima cayó por su mejilla. «Pero cuando Matías ordenó asesinarte de forma definitiva, entendí que no podía seguir siendo parte de eso. Por eso estoy aquí, porque prefiero morir antes que seguir obedeciéndolo». Eduardo tragó saliva. La rabia, la tristeza, la traición y el amor se mezclaron violentamente dentro de él. «¿Y Matías?», preguntó. Verónica apretó la mandíbula. «Matías no sabe que estoy aquí, pero cuando descubra que falló otra vez, vendrá él mismo. Él no delega 3 veces». Eduardo respiró hondo. El miedo se transformó en determinación. «Entonces debemos terminar esto», dijo. Verónica asintió. «Hay una manera». Iván los observaba en silencio, conteniendo el dolor del hombro herido. «El servidor», explicó Verónica. «Matías tiene un servidor privado en su oficina. Allí guarda todas las pruebas que lo incriminan. Pagos clandestinos, desapariciones, desvíos de fondos y las órdenes de matarte. Si liberamos esa información se acabó. Todo caerá de golpe». Eduardo se enderezó. «Entonces vamos». Iván abrió los ojos, sorprendido. «¿Ahora?», directo a su oficina. «¡Te matarán!». «Precisamente», respondió Verónica. «Nunca esperarán que él regrese esta noche». Eduardo tomó el frasco del suelo, el mismo veneno que casi lo mató. Lo guardó consigo.
Vamos a terminar lo que él empezó. La Torre Ríos se elevaba como un titán de vidrio bajo el cielo nocturno. La lluvia fina cubría las luces que parpadeaban en los pisos más altos. El edificio respiraba poder y amenaza. Entraron por el estacionamiento subterráneo. Verónica usó un código secreto para abrir el acceso interno. Subieron al ascensor. Las puertas se cerraron. Cada piso que subía aumentaba la tensión. Eduardo sentía que la sangre le golpeaba las sienes. Iván apretaba los dientes para soportar el dolor. Verónica respiraba profundamente, preparando su mente. Ding. Piso 32. Oficina de Matías. Las puertas se abrieron. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro. La enorme oficina era un templo de lujo. Paredes negras, vidrio, arte moderno, una vista de la ciudad nocturna. Y al fondo, el servidor privado, un panel negro, frío, silencioso. 30 segundos, murmuró Verónica. Eso es todo lo que necesito. Pero una voz los congeló. No tendrás ni uno. Eduardo sintió un frío recorrerle la espalda. Desde la sombra junto al ventanal, emergió Matías, elegante, impecable, sereno. Pero sus ojos ardían con una furia contenida. Sabía que vendrías, hermano. La palabra hermano cayó como veneno en el aire. Eduardo apretó los puños. No soy tu hermano. Matías sonrió lentamente. No biológicamente, pero crecimos juntos. Y mira lo lejos que has llegado. Hasta aquí, donde termina tu historia. Verónica levantó el arma. Matías, se acabó. Ríndete. Él la miró con desprecio absoluto. ¿Rendirme? Ante ustedes. Tú eres una cobarde útil. Él miró a Eduardo. Es un muerto caminando. Y el otro miró a Iván. Es un testigo que no vivirá lo suficiente para declarar nada. Eduardo dio un paso al frente. Todo este tiempo. Fuiste tú. El veneno, los médicos, los chantajes. Matías levantó la barbilla orgulloso. Por supuesto. Yo quiero lo que siempre merecí. Tu compañía, tu herencia, tu empresa, tu vida. Y tú nunca entendiste tu papel. Así que tuve que sacarte del camino. Hoy no, respondió Eduardo. Hoy termina todo, Matías rió. Entonces, inténtalo. Todo ocurrió en un segundo. Verónica disparó. Un guardia irrumpió por la puerta. Otro surgió del pasillo lateral. Iván se lanzó al primero con desesperación. Eduardo corrió hacia el servidor. Matías gritó, «¡No toques eso!». Pero Eduardo ya había sacado el frasco del veneno y lo incrustó directamente en el puerto térmico del servidor. El líquido corrosivo se deslizó. El sistema chisporroteó. Las luces parpadearon. Las alarmas sonaron. Pantallas se encendieron mostrando archivos siendo liberados a la red pública. Transacciones, órdenes de $1,200,000, asesinato, grabaciones, nombres, todo. Matías rugió de furia. ¡Eres un maldito! No, no. Se lanzó hacia Eduardo. Verónica se interpuso y disparó sin titubear. Una bala, letal, final. Matías cayó clavando los ojos en ella, incrédulo. Tú, susurró, tú me debías. Obediencia. No te debía nada, respondió ella. Solo temía lo que eras capaz de hacer. Matías intentó levantar la mano, pero ya no podía. Su cuerpo cayó sobre el mármol. El eco resonó por toda la oficina. Eduardo se acercó lentamente. No había odio en su rostro, solo un cansancio profundo. Se agachó junto al cadáver. Esto termina aquí, susurró. Horas después, la policía tomó control de la torre. Los archivos liberados causaron un terremoto en los medios. Los hombres de Matías fueron arrestados, las cuentas congeladas, los crímenes expuestos. Eduardo fue llevado al hospital. El veneno fue finalmente eliminado de su cuerpo. Iván sobrevivió y se convirtió en testigo clave. Verónica fue detenida.
Pero graças ao testemunho de Eduardo sobre o chantage, saiu em liberdade provisória semanas depois, perseguida por seus erros, mas finalmente livre. Un mes más tarde, Eduardo caminaba por un parque tranquilo al atardecer. La brisa era suave, el mundo por fin silencioso. Verónica apareció junto a él, más serena, más humana. ¿Y ahora? Preguntó ella. Eduardo la miró con un cansancio dulce pero sin miedo. Ahora vivimos, respondió. Sin sombras, sin veneno, sin Matías. Ella sonrió y tomó su mano, por primera vez en mucho tiempo. Eduardo sintió paz. La historia terminaba allí, oscura, dolorosa, pero cerrada, y la vida estaba por comenzar de nuevo.